Hoy calculamos el corte con los ejes de funciones de variable real. Pues vamos a calcular puntos de corte de funciones. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a calcular de esta función los puntos de corte, sin representar la gráfica, simplemente analíticamente. Bien, el ejemplo 1, tengo esta función, ¿vale? Bueno, ya sabemos que ejes tenemos dos, el eje X y eje Y, ¿vale? Vamos a calcular el corte con el eje X de la función y el corte con el eje Y de la función. Bien, vamos a empezar con el corte con el eje X. Vale, el corte con el eje X, como podéis comprobar, he colocado los ejes, he puesto puntos en el eje X y he puesto las coordenadas. Las coordenadas en el eje X de estos puntos, por ejemplo, son: este es el punto 1, 0, el siguiente es el punto 2, 0, el siguiente es el punto 3, 0, 4, 0. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Pues me tengo que fijar que la segunda coordenada siempre es 0, y ya sabemos que la segunda coordenada es y igual a 0. ¿Qué concluyo con esto? Que los puntos de corte con el eje X, la segunda coordenada siempre es 0. Y como la segunda coordenada siempre es 0, ahora me voy a mis funciones y yo sé que f de x es lo mismo que la y. ¿Vale? Si la f de x es lo mismo que la y la y vale 0 en el corte con el eje x, pues lo que voy a hacer es sustituir f de x por un 0. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda esto de aquí, es decir, f de x lo he sustituido por un 0, porque como f de x es lo mismo que la y en el corte con el eje x la y vale 0, pues entonces hemos sustituido la función por 0. Bien, ¿qué tengo aquí? Pues tengo una ecuación. ¿Qué es lo que haría? Pues lo que voy a hacer es resolverla. En este caso, para resolver la ecuación, es de segundo grado, es incompleta, así que lo más sencillo es, como tengo la x repetida, saco factor común la x, es decir, quito una x del x cuadrado, si le quito una x se me queda así, y si al 4x le quito la x, se me queda así. ¿Vale? Podríais hacer la fórmula de segundo grado también, ¿vale? Si hacemos la fórmula de segundo grado, la a es un 1, la b es el 4 y la c que no hay es 0. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer directamente. Como la x está repetida, saco factor común y tengo dos soluciones. Como está igualada a 0, la x puede ser 0 y x más 4 puede ser 0. Tiene que serlo. Entonces despejo y me queda x igual a menos 4. Las dos soluciones son 0 y menos 4. Pero esto es la x. ¿Vale? ¿Cuáles son los puntos de corte? Pues los puntos de corte ya sabéis que tienen dos coordenadas. La x igual a 0 sería la primera. Y recordad que la y era igual a 0, eso va a ser la segunda. Esa tendría un punto de corte. Como x me ha dado otra solución, pues tendría otro punto de corte. La x es menos 4 y la y sigue siendo 0, porque ya sabéis que los puntos de corte con el eje x, la y es 0. Y estos serían los puntos de corte de esta función con el eje x. Vamos a ver cómo haríamos el corte con el eje y. Vale, pues el corte con el eje y, aquí he puesto el eje x, el eje y he puesto muchos puntos del eje y. Vale, si nos damos cuenta, he puesto coordenadas de algunos. Este punto de aquí es el 0, menos 1, el 0, menos 5, el 0, 1, el 0, 3. Bien, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que la primera coordenada de todos esos puntos es 0. Pero es que la primera coordenada es la x. Entonces me di cuenta que la x es igual a 0. ¿Qué conclusión saco? Pues que para hacer el corte con el eje y, yo sé que x es igual a 0. Y como sé que la x tiene que ser igual a 0,
Pues sustituyo en la función la x por 0. Y si sustituimos en la función la x por 0, pues vamos copiando la f, la función f, paréntesis, la x la tengo que cambiar por 0. Igual a una x, la tengo que cambiar por 0. 4 por, y la x la tengo que cambiar por 0. Ya sería cuestión de hacer las operaciones. 0 al cuadrado más 4 por 0, esto nos da 0, ¿vale? Ya sabemos, que no se nos olvide, que la función es la y. ¿Qué conclusión saco? Que la y, en este caso, vale 0. Así que, ¿cuál va a ser el punto de corte con el eje x? Y. Pues el punto de corte con el eje y tiene que tener dos coordenadas. X es igual a 0, iría en la primera. Y la y, que también me ha dado 0, pues la y ya sabemos que es la segunda coordenada. Y con esto tendríamos punto de corte con el eje y. Vamos con un segundo ejemplo para calcular el punto de corte en una función con el eje x con el eje y. Vamos a calcular los cortes con los ejes. Bien, la función que hemos elegido va a ser esta de aquí. F de x igual a 2 menos x entre x más 3. Bien, ¿cómo vamos a calcular el punto de corte sin necesidad de hacer la gráfica ni de tenerla? Bueno, pues la idea, como hemos dicho antes, es vamos a hacer el corte con el eje x. Bien, con el eje x hemos puesto aquí puntos y nos damos cuenta que la coordenada y de un punto del eje x siempre es 0. Entonces, como siempre es 0, ya sabemos que la y va a ser 0 en el corte con el eje x, y como la y vale 0, sabemos que la función es lo mismo que la y, pero es que la y vale 0. Así que lo primero que voy a hacer es sustituir la función por 0. F de x lo voy a sustituir por 0. ¿Por qué? Porque la y es 0 y la y es lo mismo que la función x. Así que si sustituyo por 0, pues se me quedaría fx, lo sustituyo por un 0 y resuelvo la ecuación. En este caso, para resolver la ecuación, bueno, pues el denominador pasa multiplicando por 0, 0 por x más 3 nos da 0, y puedo terminar de despejar. Menos x está restando, lo paso al otro lado sumando, y nos queda x igual a 2. Bien, ¿cuál es el punto de corte con el eje x? Pues el punto de corte con el eje x va a ser un punto con dos coordenadas. La primera coordenada es la x, que me ha dado 2, y la segunda coordenada es la y, que es 0. Y este sería el punto de corte con el eje x. Bien, ¿cómo vamos a calcular el punto de corte con el eje y? Bueno, pues por lo que ya hemos visto antes, el corte con el eje y, cualquier punto del eje y, la primera coordenada es 0. Y como la primera coordenada es 0, entonces la x siempre va a ser 0, ¿vale? Pero es que si la x es 0, sustituimos en la función x por 0, y si sustituimos en la función x por 0, vamos copiando, f, entre paréntesis, la x la cambio por un 0, y luego 2 menos, la x la cambio por un 0, y abajo en el denominador 0, la x la cambio por un 0 y luego más 3. Bien, si hago las operaciones me queda 2 entre 3. Pero claro, no olvidemos que la f, entre paréntesis, esto siempre es la y. Así que en este caso tengo que la y vale 2/3. Pues bien, ¿cuál va a ser el punto de corte? Pues el punto de corte tiene
dos coordenadas. La primera es la X, la segunda es la Y. Pues bien, la X, que es la primera coordenada, ya hemos dicho que vale siempre 0 en este corte. Y la segunda coordenada, que es la Y, nos ha dado 2/3. Pues bien, este sería el punto de corte con el eje Y. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os ha servido, darle a me gusta y suscríbete que es gratis.